Voy a presentar a mi compañera María José Badenas Población. María José es licenciada en Historia y diplomada en Biblioteconomía y Documentación por la Universitat de Valencia. En activo como funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarias y Arqueólogos en la sección de archivos desde 2007. Voy a esperar un poquito que os sentéis. Por favor, un poquito de silencio. Estoy presentando a María José Badenas Población. Por favor, silencio, por favor. El primer destino de María José fue el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares entre 2007 y 2011 y posteriormente recaló en el archivo de nuestro museo. Ha colaborado con la Agencia Española de Cooperación Internacional a través del programa Acerca, impartiendo cursos sobre archivística en 2008. También ha dirigido cursos de archivística en 2016 y 2017. Fue profesora asociada en la Universitat de Valencia en la titulación de Información y Documentación en el año 2020. En diciembre de 2021 adquirió el compromiso de asumir la presidencia de la Asociación Profesional de Archivers Valencians con la intención de visibilizar y mejorar la reputación social de los profesionales de la archivística. Va a hablarnos sobre las redes antes de las redes, el archivo del museo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. En primer lugar, no se oye. En primer lugar, me gustaría agradecer. Vale. Bueno, espero a que se sienten. En primer lugar, me gustaría agradecer a la dirección del museo la idea de esta jornada como celebración del 70 aniversario de la apertura de puertas de este museo, que tiene como objetivo mostrar precisamente lo que ocurre de puertas para adentro, de dar visibilidad al trabajo a menudo invisible que realiza el equipo técnico del museo. Así que, gracias por esta oportunidad. Solo espero que pueda ser de interés para todos ustedes. Puesto que lo que conmemoramos es la inauguración del Museo de Cerámica en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, me he permitido la licencia de usar como primera imagen un documento de archivo, en este caso, la invitación a aquella inauguración que se celebró el 18 de junio de 1954. Como nota curiosa, valga decir que esa inauguración fue a las 6 de la tarde, precisamente la hora a la que está prevista la finalización de esta jornada. Encabezaba la invitación el gobernador civil de la provincia de Valencia, en aquel momento, Diego Salas Pombo, con el siguiente texto. Tengo el honor de invitarle a usted, así que os invito también a vosotros, a la inauguración del Museo Nacional de Cerámica en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, cuya reconstrucción ha efectuado la Dirección General de Regiones Devastadas, que tendrá lugar el viernes, día 18, a las 6 de la tarde, con la asistencia de los excelentísimos ministros de la Gobernación y de Educación Nacional, siendo entonces ministro de Gobernación Blas Pérez González y ministro de Educación Joaquín Ruiz Jiménez. Me gustaría señalar también que en esta invitación vemos un dibujo que en realidad es un trasunto de la pieza que se conserva y que pueden visitar en la segunda planta, en la sala donde está el tondo, y que González Martí gustaba llamar Plato Valencia. Con este breve índice tendremos un poco el sentido, para que no se pierdan, en la exposición que intentaré se ajuste al tiempo que tenemos. Claro, muchos me habéis preguntado a qué se debe este enredador título, ¿no? Las redes antes de las redes. En la actualidad, cuando utilizamos la palabra redes, inmediatamente las identificamos con las redes sociales actuales. Parece que aceptamos con naturalidad que han sido la apertura primero de Facebook y Twitter y después de Instagram, lo que nos ha facilitado esa puesta en comunicación con profesionales del otro lado del globo. Y como en tantas otras cosas, damos por sentado, sin ser cierto, que nuestros antepasados vivían en una suerte de aislamiento motivado por su falta de tecnología. Claro, nos olvidamos de que tenían una tecnología mucho más poderosa, papel y lápiz. Pues esa premisa es la que nos gustaría desmontar a lo largo de esta pequeña intervención. Claro, parecería entonces que Manuel González Martí hubiera sido un valenciano sin muchas miradas internacionales. Y
eso es lo que veremos que no fue así. Por lo que las redes de intercambio de conocimiento son anteriores a ese concepto de redes sociales que se ha popularizado tanto en la primera década del siglo XXI. De eso no tendremos ninguna duda, espero, al final de esta exposición. Otro término que quiero aclarar es el archivo. Usamos esta palabra de manera bastante masiva y eso hace que se desprovea de su especificidad, por lo que me gustaría recuperar con vosotros el significado primigenio de este término y el valor que tiene dentro de la disciplina archivística. Para ello recurriremos a la etimología. La palabra archivo nos llega a través del latín archivum y compartimos el mismo lexema en todas las lenguas románicas y también en las germánicas. Importante señalar que del latín archivum nos llega a través del término griego argeion, que como ya me habréis escuchado en otras ocasiones, me repito a mí misma, tiene un doble significado. Es a la vez el principio y el origen, y es también la orden y el mandato. Del término argeion deriva la palabra arconte, el magistrado que tiene unas funciones y ejerce un cargo. Importante para confeccionar esa definición definitiva que tiene en la archivística. El archivo es, pues, el conjunto ordenado de documentos que una persona, familia, institución, sociedad generan en el ejercicio de sus funciones. Claro, todos somos, dentro de nuestras posibilidades, creadores, productores de archivo y a la vez archiveros de nuestra propia producción. Porque en el ámbito personal también ordenamos nuestros documentos, los conocemos y valoramos. Y en algunos momentos, cuando ya ha transcurrido su periodo de uso, los eliminamos y decidimos conservar otros capitales para nuestra propia historia personal. Estas acciones se complican bastante cuando los productores de estos documentos no somos nosotros a nivel particular, sino organismos públicos, cuya decisión de valoración no depende a nivel individual de los productores, sino en este caso de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, que es un conjunto de personas que determinarán qué series documentales pueden ser de conservación permanente y cuáles pueden eliminarse total o parcialmente transcurrido su periodo de vigencia administrativa. Si a todo esto añadimos también el nuevo entorno electrónico, pues todo se complica aún más. De acuerdo con el preámbulo de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en materia de archivos se introduce como novedad la obligación de que cada administración pública debe mantener el archivo electrónico único de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. Y además tiene la obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservación. Un gran reto para el que las administraciones públicas me temo que todavía están en ello y van a tener que seguir trabajando y preparándose. Bueno, entramos entonces en materia. Como veréis en el primer punto, me gustaría recoger algunos antecedentes legislativos y el contexto en el que se mueve González Martí, antes de la fundación de este museo, sin repetir lo que ya han dicho anteriormente Jaume Coll o Isabel Justo. En segundo lugar, el bloque central precisamente lo que pretende es recoger a través de la documentación del archivo, restituir algunas de esas redes. Espero que algunas sean un poco sorpresa, tanto en instituciones, en familias como personas. Y veremos que además esas relaciones que establece el nodo González Martí, Museo Nacional de Cerámica, entre determinadas instituciones, a la vez entre otras familias y entre otras personas, también tienen relaciones entre ellos, ¿no? Y claro, desenmarañar todas esas redes creo que nos ofrecerá luz y conocimiento sobre cómo se han realizado determinadas acciones en el museo. Finalmente, el tercer bloque serán las redes actuales de conocimiento, para focalizarlas en el presente y en una presentación que ya tenía ganas de hacer, que la dejaremos para el final. Siempre, cuando inicio este camino, me gusta recurrir
a este documento que ya ha mencionado Jaume Coll en su presentación inaugural, os enseño la imagen, ¿no? Se trata del expediente de solicitud de construcción de un museo de cerámica en Manises. Data de 1896. Y es una solicitud realizada por Vicente Soler, alcalde de Manises, José Catalá, cura párroco, Silverio Rollo, presbítero, José Vilar y Justo Vilar, y Rafael Valls, ingenieros los tres, José Gómez, médico y cirujano, Francisco Monera, profesor normal, y Salvador Martínez, fabricante de loza. Es importante resaltar cómo subyace, pues, ya en 1896 en la sociedad valenciana esta necesidad de tener en Manises o Valencia un museo de cerámica que tenga rango nacional. Se involucran en ella el poder político, el poder religioso y el poder industrial, representado por los hermanos Vilar y Valls, y le añaden valor social la presencia de un médico y un maestro. En este momento, González Martí apenas tenía 20 años, como ya sabéis, nació en 1877. Y todavía no está presente entre este grupo de impulsores, pero la idea de algún modo ya está en el imaginario social. Solo unos años más tarde, en 1898, él funda la revista Impresiones y ya en el número de 1899 aparece como coleccionista activo de cerámica. Pero, claro, me gustaría seguir brevemente el cursus honorum de González Martí. En 1922 se convierte ya en director de la Escuela Práctica Cerámica de Manises, de la que ya había sido secretario previamente. Recordemos que se inaugura en 1916, o sea, solo unos pocos años después. En 1924 es nombrado delegado regio de Bellas Artes de la provincia de Valencia, cargo que ostenta hasta 1931. Y es en 1937, en enero de 1937, cuando tenemos constancia de que ya deja la Escuela de Cerámica de Manises, como ha explicado Jaume, está en Madrid, en la calle Libertad, y asistiendo de manera asidua al Instituto Valencia de Don Juan, donde en 1938 escribe una carta que luego recuperaremos. Llegamos entonces a 1940, el 6 de febrero, casualmente, siempre en febrero ocurre, no sé por qué. El 6 de febrero de 1940 tenemos esta orden creando una comisión encargada de estudiar y proponer la organización del Museo de la Cerámica Española en Valencia. ¿Y por qué en Valencia? Si tenía avisos de ser natural. Y esto es muy interesante, porque indica en la propia orden en donde perdura la práctica de esta manifestación artística y llega hasta nuestros días en sostenida producción, es en el antiguo Reino de Valencia, como lo atestiguan Paterna, Alcora y Manises, que sostiene vivo su abolengo. O sea que ya tenemos en la comisión aquí, sí, a Manuel González Martí. La comisión está compuesta por Fernando de Rojas, diputado, Martín Domínguez Barberá, concejal del Ayuntamiento, nuevamente el poder político imprescindible para llevarlo a cabo, Teodor Llorente Falcó, por el Centro de Cultura Valenciana, Salvador Carreres Zacarés, de la Sociedad de los Ratpenat, el delegado de Bellas Artes de entonces, y González Martí, que ya vuelve a ser titular de la dirección de la Escuela de Cerámica de Manises. Pero andando el tiempo, a la vez hay que ubicar qué ocurre con el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Pues el 5 de marzo de 1941, por decreto de 24 de febrero, se declara monumento histórico artístico este palacio. Hay que decir que esta ubicación final en el Palacio del Marqués de Dos Aguas de la colección de cerámica de González Martí, como él manifiesta en una entrevista, es algo que él ya tenía prefijado, no fue tampoco casualidad. Observamos un hecho, y es que en 1947 empieza a jubilarse de todos los cargos que tiene.
Hay un hito que no es ni legislativo ni aparece en prensa, importantísimo en su vida personal, que es el fallecimiento en junio de 1946 de su esposa, compañera, socia, amiga, Amelia Cuñat Monleón. Y posiblemente, después de todo lo que habían forjado juntos y lo habían hablado muchas veces, deciden que lo mejor es donarlo al Estado. Entonces, previamente se jubila de todo y llegamos entonces ya a dos hitos clave, que son la Orden de 4 de febrero, por la que se le concede el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Claro, para ello tiene que viajar hasta Madrid, viaja en autobús. Ahora descenderemos un poco a la anécdota de ese viaje. Y el 7 de febrero de 1947 se acepta, por parte del Ministerio, la donación de González Martí. Esta donación es una donación, como diríamos hoy, condicionada. No es así como así. O sea, en la propia orden, no sé si se ve bien, es un poco pequeño, tal vez, pero se indica que González Martí será su director y el nombre que tendrá será Museo Cerámico González Martí. Esto es lo que dice la orden. Y también señala que se instalará en el pabellón anejo al Museo Provincial. ¿Pero qué nos dice la prensa? Pues la prensa del momento señala algunos datos que he seleccionado. No, pues si nos ponemos aquí a descender al detalle, pues no llegamos ni a las 6 de la tarde. Y no es el caso. Entonces, solo unas pequeñas pinceladas que sí que me gustaría compartir con vosotros. En esta entrevista que le hacen en este momento, con este gran reportaje sobre la donación de sus piezas, tenemos el texto que recoge Reg Genovés, el periodista que hace el artículo. Dice que en cierta ocasión su amigo, el gran pintor Joaquín Sorolla, le propuso la venta de su colección para la entonces naciente Hispanic Society, negándose rotundamente, tanto él como Amelia, porque lo que sí que manifiestan en un trocito que no sé si después podremos leer en otra entrevista, dice: ya que no tenemos hijos, que herede nuestra madre, refiriéndose madre mayúscula como su amada tierra. Y bueno, imaginad que hubiera hecho caso y bueno, pues nuestra colección hoy estaría en la Hispanic Society. Fijaros. A la vez, como los dos caminos se van cruzando, recogemos esta nota en la que ya se ha puesto el foco en el Palacio del Marqués de Dos Aguas y se apunta a que debe ser un monumento, está ya en recuperación. Se apunta en 1947, en enero, que es necesaria una restauración sobre él y que hay que actuar. Esto es una crónica del día de la inauguración a la que acude, como ya hemos dicho antes, los dos ministros, pero fundamentalmente importante es el ministro de la Gobernación en aquel momento, Blas Pérez, que a la vez promete una serie de viviendas sociales en el barrio de San Vicente Ferrer, en Valencia. Y fijaros que la orden decía que la denominación debía ser Museo Cerámico González Martí. Y la prensa, recogiendo el testimonio de aquel día, ya lo llama Futuro Instituto de Cerámica González Martí. Bueno, para que veáis que esto es del 6 de febrero del 47, que las denominaciones van bailando. Bueno, aquí esta crónica de la donación, bueno, pues reviste un poco lo que ya también nos ha explicado Jaume, de su propia catalogación en Cerámica del Levante Español, de cómo ordenaba esa historia de la cerámica. Las salas que recoge pues guardan esa relación. Pero me quiero detener aquí, que no lo veis, pero bueno, os lo voy a contar, porque, bueno,
para recoger su medalla tuvo que ir a Madrid y fue en autobús. Y decía en una entrevista anterior que, claro, llegó con un retraso de más de 4 horas a Valencia. Bueno, no hay ninguna otra prueba de, bueno, pues un retraso. Bueno, pues estamos acostumbrados a los retrasos todavía hoy. Pero claro, este recorte me deja un poco pensativa porque se trata de un periódico de La Habana. No se recoge en la prensa española este incidente. Y es que parece ser que tuvieron en Buñol un incidente en el que bueno, pues apareció alguien con una metralleta a intentar parar el autobús no hizo caso y unos metros más tarde empezaron a acribillar los cristales y de este acontecimiento solo hay 2 heridos y una de las heridas es Isabel Mateu, que es trabajadora de Telefónica Valencia, y el otro herido es nuestro querido Manuel González Martí. Y bueno, aquí lo que, bueno, lo quería leer, pero no, creo que no vale la pena, pero las puertas cierran mal, bueno, es un poco, es una descripción de cómo está el Palacio, el Palacio del Marqués de Dos Aguas en 1950. Y digamos que aquí es donde empieza ya la luz, que es cuando en 1952 publica la prensa que ya se ha hecho el pago definitivo y ya está en manos del Ministerio por una cantidad que la prensa recoge como de 2 millones, pero que en algún documento especifica que son 1.800.000. Pero bueno, 2 millones redondeando es lo que cuesta el Palacio de Dos Aguas. Cantidad que es la misma en la que valoran la colección de González Martí en el momento de su entrega. Pero bueno, situados ya en ese contexto, bueno, que ya más o menos conocéis casi todos porque sois bastante seguidores del museo en general, vamos a centrarnos un poco en esas redes que dibuja la correspondencia de González Martí. Aquí veis logos, supongo que los más avezados ya los habéis descubierto, pero bueno. Tenemos por un lado el Museo de Cerámica de Faenza, con quien, como ha explicado Jaume, tiene una estupenda relación con Gaetano Ballardini y creo que de algún modo también el conocimiento de ese museo sirve un poco de modelo y de espejo para la confección de este museo. Eso es una opinión. Luego veis que también hay una relación con la Hispanic Society, de la que fue vicepresidente correspondiente, etcétera, pero aparte de eso, bueno, pues hemos seleccionado una carta en concreto, también del Museo de Cerámica de Sèvres y también su relación con la Academia Internacional de Cerámica, que estos días he visitado la página de la Academia Internacional de Cerámica para contrastar algunas cosas y en su página pues pone que nace en 1958, en cambio tenemos una carta anterior en la que ya se nos habla de la Academia Internacional de Cerámica. Bueno, en fin, cosas que pasan. Empezamos, digamos, por orden de antigüedad. Esta es una carta con la firma de Manuel González Martí. Es una minuta, porque, claro, la ha conservado. Que, como veis, tiene el membrete del Instituto Valencia de Don Juan, del 28 de noviembre de 1938. ¿Vale? En este momento, él se encuentra quejado de una enfermedad y teme realmente por su integridad, debido a que, pues bueno, sabéis que estamos en plena guerra civil. Y solicita a Archer Huntington, el presidente de la Hispanic Society, que por favor le busque alguna salida. Finalmente esto no llega a nada, o sea, porque no tenemos constancia de que González Martí en ningún momento fuera a Estados Unidos, pero es interesante ver cómo lo escribe y eso nos muestra esa familiaridad o ese apoyo, ¿no?, que tenía en una personalidad que ahora nos parece tan relevante, ¿no?, como el creador de la Hispanic. Igualmente, las relaciones con Gaetano Ballardini y con Faenza son mucho más continuas. Esta carta, por ejemplo, de 1940, en la que
hablan pues eso del intercambio de revistas, de cómo Gaetano lo invita de nuevo a acudir a Faenza, pues nos muestran que no estábamos aislados, ¿no? Que era un poco lo que pensábamos al principio, ¿no? Pensábamos, bueno, una sociedad del 19, principios del 20, tal, pues no, el aislamiento no era así y además hemos podido recuperarlo a través precisamente de la conservación de esta correspondencia. Esta es la carta que os decía de Reynaud, en la que invita a Manuel González Martí a la Asamblea de la Academia Internacional de Cerámica en 1956 y se acompaña de este catálogo de cerámica suiza contemporánea. Es pequeñito, es un pequeño folleto. Igualmente, pues seguimos con esas relaciones y en 1952 le consulta, en este caso la carta viene de ellos, de Ami de Zeps, a González Martí, sobre las piezas de la colección de su museo. Le preguntan, porque son piezas valencianas, y quieren saber su opinión como estudioso, ¿no? Bueno, este pequeño mapa muestra un poco bueno, pues que desde ahí, desde esa pequeña Valencia, se irradia conocimiento, ¿no? En todos los grandes focos vamos, que tienen interés en la cerámica, ¿no? Y eso en lo que se refiere a las instituciones. En lo que se refiere a las personas y familias, he seleccionado 3, podría ser mucho más largo, pero 3 que tienen especial relevancia. Y como veis, hay un poquito además, Benlliure y Blasco se tocan también, porque a su vez ellos también se relacionan, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Es por extenderme más o menos en el contenido de las cartas. En este caso he seleccionado la familia Pinazo, que como ya ha explicado Isabel, es una familia también que tiene una gran relación. Pero la gran relación de González Martí, además de la gran admiración que siente por el patriarca de la familia, que es Ignacio Pinazo Camarlenc, tiene una especial sintonía con José Pinazo, del que prácticamente es coetáneo, con una diferencia de 3 años, y realmente sus cartas están llenas de afectuosos saludos. Esta en concreto, que es de 1929, hace alusión, y bueno, por eso también quería traerla aquí, porque establece también relaciones internas entre nosotros, es el agradecimiento de José Pinazo a González Martí por su dedicatoria en la obra Los grandes maestros del Renacimiento. González Martí se la dedica a José Pinazo Martínez, mi amigo de la infancia, mi hermano en ideales, que sabe imponer a sus inmortales lienzos la juventud espléndida y optimista del alma valenciana, con toda mi religiosa devoción. Bueno, aquí otras cartas en las que además entran ya en juego, ¿no? En otros personajes, entra su esposa, sus niñas, explicando cómo lo echan de menos. A él y a Amelia, a los dos. Bueno, aquí entraríamos rápidamente en esas relaciones que tiene con toda la saga de los Benlliure, claro, no solo con Mariano Benlliure, que es el más conocido, sino con José Benlliure Gil, sobre todo también. Y bueno, sí que recuperando esta carta, bueno, como que cerramos un poco el círculo y hablamos del tercer personaje, ¿no? En esta carta se hace alusión a una exposición en la que se le va a hacer en homenaje a Blasco Ibáñez en 1929 y en la que se va a exponer la obra de José Benlliure, El Dimoni. Es un óleo de grandes dimensiones y claro, bueno, pues esto nos llevaría, para que veáis cómo las redes van haciendo sus surcos, a Blasco Ibáñez. Esta es la sala que se le dedica en el museo y como lo nuestro son las cartas y los papeles, pues se ve fatal, pero yo os lo cuento. Se trata de una carta de Sigfrido Blasco Ibáñez
además con su firma autógrafa, cosa que emociona a González Martí, como veremos posteriormente en la minuta de la contestación de esta carta, en la que lo explica. Bueno, aquí se emociona por eso, porque Sigfrido ha firmado la carta. Porque Sigfrido Blasco Ibáñez ha firmado la carta anterior y entonces le da las gracias por haberle visto la firma, ¿no?, autógrafa. Pero tenemos que llegar al presente, ¿no? Entonces, sí que me gustaría mencionar aquí un proyecto que desde el 2013 el archivo del museo lleva a cabo, que es la constitución de un repositorio digital de acceso interno restringido, pero que permite completar información referida tanto al museo como al fundador, como a las colecciones, y que bebe de todas estas instituciones. Archivo del Reino de Valencia, por ejemplo, tenemos el protocolo original que mencionaba Jaume Coll en su primera conferencia de 1325, en el que aparece esa palabra aureum que decía Pedro López Elum. Tenemos fondos procedentes del Archivo General de la Administración, como habéis visto, ese expediente de 1896, con el que iniciábamos este recorrido, del Archivo Histórico Nacional, del Archivo Histórico de la Comunitat Valenciana, del Archivo Municipal de Valencia, del Archivo de la Diputació de Valencia, de la Real Academia de la Historia, también de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, del Instituto de Promoción Cerámica de la Diputació de Castelló, de la Biblioteca de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Archivo del Senado. He seleccionado solo 3 para que os hagáis una idea de ese potencial. Por supuesto, lo podéis consultar aquí en nuestra sala de consulta. Es para uso solo de investigación. En el caso de necesitar reproducción o publicación o para otros fines, os ponemos en contacto con el organismo, la institución custodia de la misma. Como veis abajo, en este caso he escogido este, que es el dossier de prensa por la celebración de los 20 años del Museo Nacional de Cerámica. Cosa que me parecía bastante interesante debido a que hoy también estamos de celebración. El Museo Nacional de Cerámica es uno de los más importantes de Europa y el mejor conservado de Valencia. Así empieza el dossier de prensa del año 74. Igualmente, del Archivo Histórico Nacional proceden estas ordenanzas hechas por el gremio de alfareros en 1697, de la sección Consejos, el expediente 3. Bueno, pues las tenemos completas para su consulta. O del Archivo Municipal de Valencia, en la serie Monumentos, precisamente este expediente de la incautación del Palacio en 1936. Pero presente y futuro a la vez. Sí que me gustaría, con el tiempo que me queda, que sé que es poco, pero darle el protagonismo que merece a este portal, porque ha sido una tarea que, hay que decir, me cuesta decir esto porque es como me da vergüenza, pero hay que ser justos y decir que esta red colaborativa surge de una petición que se hace en 2013 desde este museo y que, bueno, a la que se suman posteriormente otros museos estatales. Y finalmente, desde 2013 se convierte en una realidad el 9 de junio de 2022 y se trata del portal con los fondos de los archivos de museos estatales. Es la red Archimus. La podéis buscar en internet, os invito a que lo hagáis. Y todo ello con 5 objetivos, por sintetizar. Fomentar la cooperación y la coordinación entre los archivos de los museos que la integramos. Posicionar a los archivos de los museos estatales como centros de referencia para el estudio y la investigación. Garantizar la accesibilidad de la ciudadanía al patrimonio que custodiamos, porque no podemos olvidar que esta es una de las cosas fundamentales por las que existimos. Definir líneas de actuación que tengan como fin último el incremento, la conservación, la preservación, la investigación y difusión del patrimonio archivístico y la proyección internacional de los archivos de los museos estatales. Así, previamente a la configuración de la red, en 2019 el Museo del Prado organizó unas jornadas de archivos de museos que nos permitieron intercambiar con otros profesionales
del Reino Unido, de Francia, etcétera. Bueno, sensaciones alrededor de este tema. Y simplemente una invitación a que naveguéis, que lo conozcáis, que todavía hay mucho por hacer en esta página, solo en 2022 se presentó, pero hay que seguir trabajando para que tengamos acceso a mucha más información de todos los centros. Estamos en ello. La Subdirección General de Museos Estatales está comprometida en darle una mayor visibilidad y bueno, seguiremos anunciando, espero, novedades en este sentido. Gracias a todos por vuestra atención.